Abran sus Biblias al libro de Hechos, al capítulo 10. Vamos a estar hablando de dos líderes, un líder cristiano, apóstol, fue discípulo del Señor Jesús, anduvo con él por 3 años, y el otro es un centurión, un romano, no es italiano, pero su nombre es Cornelio, ya hablamos un poco de él hace 2 semanas. Y vamos a hacer una comparación como dos líderes responden uno al otro cuando se encuentran, pero primero a considerar un poquito de cada uno de ellos. Número 1, cómo llegaron a ser líder. Número 2, cómo aceptan el liderazgo de otra persona, cómo responden a eso. Y número 3, tenemos que saber que aunque somos líderes no quiere decir que no tenemos micrófono, que no tenemos prejuicio. Aún líderes viene con el paquete de humanidad, porque somos llamados, somos ungidos, apartados para ser líder. No quiere decir que hemos llegado a una perfección, quiere decir que estamos trabajando para eso. Pero antes, la hermana Maricela acaba de regresar de El Salvador. Su papá falleció la semana pasada y tuvo que salir. La hermana Juanita fue su hermano, ¿verdad? Fue este fin de semana. Vamos a ponernos de pie a llevarlas delante de Dios en oración. Todos sabemos lo que es perder a alguien que amamos. La hermana Juanita sé un poquito de los detalles, me imagino que anda afligida por ciertos casos, si ella quiere hablar de ello, ahí ustedes pueden preguntarle. Pero vamos a pedir consolación, fortaleza para ellas. Si están cerquita, voy a pedir que se acerquen, pongan mano sobre ellas y pidan por el confortador, el Espíritu Santo. No que esté con ellas, sino que se manifieste en ellas y las fortalezca en este momento. Divino Padre, agradecidos estamos, Señor, porque no importa qué está pasando, por qué estamos pasando en nuestras vidas, Señor, podemos acudir a ti en cualquier momento. No hay un instante, no hay un segundo en cual, Dios, tú no estés listo para recibirnos. Y por eso te damos gracias, Señor, y ahorita te presentamos a nuestras dos familias, a estas dos familias representadas aquí con la hermana Maricela y la hermana Juanita, Señor. Y si hay otros, también pedimos fortaleza, comportamiento en esta hora de pérdida, Señor. Tú conoces las circunstancias, Señor. También pedimos que estés con la familia de ellos en sus países, donde quiera que se encuentren. Un movimiento muy especial de tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor, y damos gracias por el confortador. Mejor amigo no hay en estos momentos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Todos sabemos quién es Pedro, ¿verdad? No está esta noche. El esposo de la hermana Petrona. Y la hermana Petrona acaba de llegar, ya no voy a poder hablar de él. El hermano Pedrito no está, pero estoy hablando del discípulo, del apóstol Pedro. ¿Y qué sabemos de él? Carácter. Hay una persona aquí que no tenga carácter. Oh, era fuerte. No, el hermano Juan no está aquí. Era de carácter fuerte. ¿En qué sentido? Era mexicano. De Oaxaca. No es de pueblo, hermano. Era de Monterrey. No, era de El Salvador. ¿De qué? Sígale, hermana, va a ver. Era de carácter fuerte, era trabancado. ¿Qué más? Era pescador y no podía nadar. En medio de una tempestad ni yo puedo nadar. ¿Qué más? Es todo lo que saben de él.
¿Cuántos han leído la Biblia? Era un discípulo. Era un buen discípulo. Era un buen discípulo poco atrabancado, de carácter fuerte, pero era buen discípulo. Ah, ¿y cómo sabe que era buen discípulo? ¿Por qué? Lo dice. Pedro, buen discípulo. Ah, no lo dice. Pues te acaba de decir que lo decía, hermano. Ah, pero ya estamos hablando cuando era apóstol. Ok. ¿Qué más sabemos de Pedro? Eso no sabemos, hermana. La Biblia no dice eso. Fue Jesús el que la quería, fue y la sanó. Por eso dicen que Pedro negó a Jesús porque le sanó la suegra. Esa es una leyenda, hondureña, iba a decir salvadoreña, pero ya ataqué mucho a los salvadoreños. No sabemos, sí sabemos que tiene que haberla querido porque la tenía en casa. Y por eso se fue con Jesús, para no estar en casa, pero... ¿Qué más sabemos de él? Que era pescador, fue discípulo, era apóstol, ¿qué más? Era trabancado, era carácter fuerte. Le mochó la oreja. No andaba por las ramas, iba directamente. Él era directo. Ajá. ¿Mandé? No controlaba su carácter, ok. Ni dormido. ¿Quién sabe? Ok, tenía buena convicción para hablar de la palabra, ya estamos hablando después. Pero ¿qué nos dice, qué nos enseña, qué aprendemos en los evangelios de Pedro? Les voy a dar unas ideas. Cuando Jesucristo le pregunta a los discípulos qué piensan ellos de él es el que recibió la revelación del Espíritu, no de la carne, sino del Espíritu, que dice que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Fue él el que lo recibió. También fue el único que anduvo sobre el agua, aunque breve. Era trabancado. Pues él dice, si eres tú, pide que venga a ti, y salió de la barca en medio de la tempestad. Un marinero profesional, experto, conociendo las tempestades, sin embargo se arriesgó, tuvo lo suficiente fe para andar sobre el agua, pero luego como si se espantó y empezó a hundirse. Pero tuvo la conciencia de gritar auxilio. Y incidentalmente los otros 11 discípulos ahí se quedaron, que se ahogue, yo no voy a arriesgarme. Había mucho cariño entre los discípulos. Lo iban a dejar que se ahogara, nadie se tiró el riesgo, ni un mecate, ni nada, hombre. Ajá, ya, claro. Recuérdame que nunca ande contigo en medio de una tempestad cuando me esté ahogando. ¿Qué más sabemos de él? También fue Pedro el que dijo, todos los demás te abandonarán, yo no te abandonaré. En el aposento alto, cuando Jesús se puso a lavar los pies, él fue el que dijo, a mí no me los lavas. ¿Se acuerdan? Se creía que, no, Jesús, tú no debes de andar haciendo esto, tú no me vas a lavar los pies. Después Jesús dijo que era necesario que le lavara los pies y dice, pues lávame todo entonces. Él era el que siempre tendía a hablar sin pensar. ¿De quién habla, hermano? Por eso está en una silla aparte. Bueno, gracias a Dios que usted fue la que se casó con él. No tengo. ¿Quién llamó a Jesús, a Pedro? Jesús mismo lo llamó. ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue la llamada? Que básicamente le dice, sígueme, voy a hacerte pescador de hombres. Pero ¿qué hizo Pedro? Dejó todo y lo siguió. Esto me llama la atención. ¿Por qué creen que dejó todo y lo siguió? Un negocio lucrativo. ¿Ya había oído de él? Fue el Espíritu Santo.
¿Cuántos de ustedes, si viene el Señor Jesucristo en este preciso momento, dejarían todas sus casas y todas sus familias, sus suegras, eso es fácil, sus esposas, dejarían todo y lo siguieran? Ni preguntó a dónde vas, ni preguntó dónde te quedas. Dejó todo y lo siguió. Ahora entienden, ¿cuál era la mentalidad del judío en aquel entonces? ¿Qué estaba pasando con Israel en aquel entonces? Bueno, voy a preguntar la pregunta de esta manera. ¿Qué estaba pasando en Israel políticamente? Que los romanos estaban encargados, no eran los judíos, estaban sujetos, eran parte de un imperio. El gobierno sobre Israel era Roma. ¿Israel estaba contento con ese arreglo? No. Estaban disgustados. ¿O qué estaban esperando? ¿Qué cree usted que estaría esperando si Pedro era un buen judío? ¿Por qué estaría orando y pidiéndole a Dios? Estaban esperando al Mesías y lo estaban esperando que llegara como un conquistador que iba a restaurar el reino de Israel de nuevo y que Roma iba a tener que huir. En otras palabras, ya no iban a estar bajo el imperio, sino iban a quedar libres. Y era lo que los judíos, que el judío no quería estar sujeto a nadie. Había esa clase de orgullo que querían ser libres, no querían estar pagando impuestos. ¿Por qué cree que odiaban a los publicanos? ¿Por qué? Porque colectaban las ofrendas y los diezmos, por eso los odiaban, ¿no? No, colectaban los impuestos. Y por mayor parte tendían a ser un poco de ladrones, no todos, pero cobraban un poquito más de impuesto, le mandaban a Roma lo que pedían y lo demás a la bolsa. Así como a la frontera cuando va cruzando uno. O así era más antes. Que le llamaban la mordida. A mi cuñado le dijeron un poquito para el café. Dice, otra vez traigo crema y azúcar. Le tenían coraje a los publicanos por dos razones. Una, porque colectaban los impuestos. Y la segunda razón, ¿por qué? ¿Qué era la segunda razón por qué despreciaban a los publicanos? ¿Por qué eran hipócritas? Porque colectaban los impuestos con una sonrisa. No, porque ellos se hacían ver que eran buenos judíos y buenos... Porque eran judíos y estaban trabajando para el enemigo en la mente de ellos. Estos son los tiempos en que nos encontramos. De repente llega Juan el Bautista y está predicando la predicación de ¿qué? De que se arrepientan. Y habla de una hacha que está las raíces. O sea, lo que estos perciben es que ahí viene un cambio de gobierno y que Dios está listo para destruir al enemigo y restaurar la libertad de Israel. Cuando llega Jesús y es bautizado, la paloma desciende, la voz del cielo dice, este es mi hijo. Luego dice, este es el Mesías. O el Mesías llega y le dice, ven en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Lo creen. Pero tienen una perspectiva del Mesías que viene como conquistador, no viene como siervo sufriente. Eso lo van aprendiendo después. Pedro va siguiendo al Señor Jesucristo, está a sus pies, está aprendiendo. Y él está en el monte de transfiguración. Está él, está Jacob y está Juan. De repente Jesús es transfigurado. Ahí resplandece. Y aparecen dos personajes del Antiguo Testamento con él. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Y empiezan a conversar. ¿Y Pedro qué es lo que pide? Ok, quieren quedarse allí. ¿Cuántos de ustedes no quisieran quedarse cuando Dios desciende en toda su gloria y no quisieran regresar a sus trabajos y a los problemas que les espera en casa y quién sabe qué más? Ellos querían quedarse allí.
descienden al valle, encuentran un problema que los discípulos que se quedaron ahí no pudieron solucionar, y Jesucristo los reprende por poca fe. Ok, so seguimos conociendo un poquito de Pedro. Pedro fue llamado personalmente por el Señor Jesús. Anduvo con el Señor Jesús, pero tenía unos pensamientos pocos equivocados. Y continuamente Jesús estaba queriendo enseñarle. Por ejemplo, cuando llegan al aposento alto para celebrar el último Pascuas antes de que falleciera Jesús, los discípulos estaban en qué ambiente. ¿Estaban asustados? Todo contrario. Acuérdense que acaba de pasar la entrada triunfante. Estaban sintiendo que ya llega la victoria. Por consecuencia empiezan a combatir o a pelear o a competir entre sí mismos. ¿Por qué? ¿Quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda del nuevo gobierno? Ya ellos perciben, ahí viene un nuevo gobierno, ahí viene un cambio. Vale más acomodarme, Señor. Tú vas a ser el presidente, permíteme estar a tu derecha, permíteme estar a tu izquierda. Los primeros lugares más importantes de todo un reino. Y los demás se enojan. Entran a celebrar la muerte del Señor Jesucristo. El pan que se representa el cuerpo quebrantado, el vino representa la sangre derramada de Cristo Jesús. Están para celebrar en un momento que es de liberación a tremendo precio, y ellos están agarrados de las greñas ahí peleándose uno con el otro. Están enojados con Juan y Jacobo porque fueron los primeros que se atrevieron. Ahora, por eso les dije de Pedro lavando los pies. Él no quería, dice, porque yo sé, Jesús, ¿quién eres tú? Yo no voy a dejar que el Señor de señores me lave el pie. Estos otros tontos no saben lo que están haciendo, pero yo no. O sea, quería impresionar a Jesús, que Él era el que verdaderamente merecía. Están peleando aquí, mientras Jesús está queriendo decirles, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y ellos no registran en ellos, porque no están viendo muerte, están viendo victoria, están viendo una coronación, no una crucifixión. Este es Pedro. Pero hay que decir algo de él, por lo menos en el jardín de Getsemaní. Se le pide que ore 1 hora, no pudo. No pudo. Ahora, ¿quién es el que le dijo a Jesús? Porque él dijo, me van a dejar, me van a abandonar. ¿Y qué dijo Pedro? Yo no lo voy a hacer. Ahora, este es el que Jesús escogió para ser uno de sus seguidores y uno de sus líderes. Ahora, ¿qué tan perfecto líder pueden ustedes concebir que iba a llegar a ser Pedro? No teníamos la menor idea, o sea, no tenemos la menor idea qué clase de líder iba a ser. Si solamente tuviéramos los 4 evangelios sin los últimos capítulos, ustedes no hubieran escogido a Pedro. Le dice al Señor Jesucristo con un coraje, una convicción, los demás, yo nunca. Y le dice Jesús, Pedro, Pedro, antes de que el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice que no. ¿Qué tanto se conocía Pedro? Pero qué tan seguro era él, según él se conocía. Nosotros a veces nos creemos capaces. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, de nunca llegar en un punto en nuestro andar espiritual que nos creemos capaces. Si no está Dios con usted y en usted, usted no es capaz. Pedro, este es el Pedro el que en el capítulo 10, Dios tiene que enseñarle algo a él para que él se atreva a entrar a una casa de gentiles. Ahora, otra cosa de Pedro es que él tenía un coraje a los publicanos porque eran judíos que él consideraba traidores. Pero les tenía un coraje a gentes que no eran judíos, porque se les llamaba gentiles, y gentiles en la mente del judío era peor que un perro, y el perro era el animal más sucio, más bajo,
más vil que había en todo el mundo. Cuando le llamaban a usted perro era el insulto de insultos. Y para Pedro, toda la otra gente que no eran judíos eran perros. Y para que un gentil se hiciera un prosélite de la religión, tenía que pasar por los requisitos, la ley. No quiero entrar en mucho detalle, pero si no pasaba por eso, él no tenía parte. Y la otra cosa de los judíos, que no se dejaban tocar por otra raza, porque la otra raza era considerada inmunda, sucia. Se dejarse tocar por otra raza era quedar inmundo y tenía que pasar por un proceso de limpieza, de purificación. Esta es la clase de mentalidad que tenía Pedro. Y era, sin embargo, fue uno que Jesús llamó para ser líder. Y fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén y fue el primero que predicó. Otra cosa que conocemos de él. Recuerda que la misma sombra de Pedro, donde iba caminando, traían la gente enferma, se lo ponían en el camino, y cuando la sombra de Pedro tocaba a los enfermos, ¿qué pasaba con los enfermos? Dios lo usaba poderosamente. Fue el que predicaba con un denuedo, que lo amenazaron y se consideraron gozosos porque Dios los había considerado dignos de sufrir por la causa de Cristo. Había una transformación. Sin embargo, seguía con sus prejuicios. Era líder, era apóstol, era profeta, era pastor, pero tenía prejuicios. Todavía miraba a los gentiles como perros. Y Dios lo estaba usando. El hecho de que Dios nos usa no garantiza que somos santos. Eso solamente le da la gloria y la honra a Dios, que puede usar algo tan imperfecto como nosotros. Es increíble. No hay por qué vanagloriarnos, porque toda la gloria es para... No podemos vernos unos a otros y decir, yo soy mejor que porque mira, Dios me usa, pongo mano y sana. Y Dios no te usa así. O yo hablo en lenguas y tú no. O el pastor me deja subirme a la plataforma y a ti no. Si todos cupiéramos, llamar a todos a que se subieran. Pero es Pedro. Tiene una mentalidad que ahora que anda con Jesús es superior, y antes era superior a los gentiles. Ahora Dios lo está usando, pero aún ahí está limitando su prédica a cierta audiencia. Y cuando empezamos a ver un cambio es cuando va a Samaria, porque Felipe fue a Samaria. Y la gente están recibiendo a Cristo, abrazando a Cristo como Salvador y Señor, y los está bautizando. Luego viene Pedro y Juan y ponen manos sobre ellos para que reciban al Espíritu Santo en otra capacidad. No dice bautismo del Espíritu Santo, pero yo puedo asumir que eso es lo que es esto. Pero él va a los samaritanos no eran apreciados. Como para muchos de México, que venimos de México y llegamos aquí, y aquí hay gente de México que ni saben hablar el español. Y en lugar de decir empújale, dicen púchale. Los vemos así. La realidad era que cuando yo llegué de México, los, entre comillas, chicanos, si alguien aquí, no estoy tratando de defender, solamente quiero distinguir. Yo acababa de llegar de México, ellos nacieron aquí, y a mí no querían tratar conmigo. En la escuela, mis propios primos me hacían la vida pesada. Y como ellos sabían inglés, a mí me echaban toda la culpa por todos los males. Yo la pasaba castigado todo el tiempo. Tuve mal impresión de los gringos y peor impresión de mi gente que nació aquí. Y peor impresión de mis primos, que si no fuera por mis padres yo los hubiera agarrado patadas. Porque cuando estábamos en casa, ay, qué primo para acá, y allá en la escuela, who you? ¿Cómo que who you? Pero Pedro era así. Y Dios lo usó.
Ahora, Cornelio, por otro lado, ¿qué sabemos de Cornelio? ¿Qué? ¿No creían que sabía inglés? ¿Qué era Cornelio? Era un cinturón, no, centurión. Okay. Ok, no era italiano, pero era ciudadano romano. Era centurión. ¿Qué es un centurión? Es un soldado, puede ser soldado sin ser centurión. No era como general, era como un staff sergeant, o un sargento. El sargento primero, el que trae todas las rayitas aquí, de arriba para abajo. 3 arriba y 3 abajo, y una estrella en el medio, ¿verdad? Ese es el sargento mayor, es el centurión. El centurión tenía 100 soldados bajo su responsabilidad. Ahora, hace 2 domingos hablamos del centurión. ¿Qué tiene que hacer un soldado que entra en el ejército romano para llegar a ser centurión? No es fácil el camino. Este hombre, lo que sabemos de él, a base solamente del título, porque había 3 maneras para recibir o llegar a ser ese honor de centurión. Que alguien le hiciera el favor. Es mi hijo, por ejemplo. El general, oye, yo quiero que sea centurión. Vamos a decir, el general dice, mi hijo, quiero que sea centurión. Ah, bueno, está bien, que sea centurión. O que lo comprara. O que alguien le debía favores. Alguien en rango le salvó la vida. Dice, ¿qué quieres que haga por ti? Dice, pues quiero ser centurión. Está bien, hecho. O si uno se lo ganaba. Cornelio se lo ganó. Él no lo compró, no fue un favor. Él se lo ganó. ¿Por qué? Porque los centuriones de carácter dudoso, de que llegaron a ese puesto en una forma no merecida, a él no lo hubieran mandado a Palestina. Porque Palestina era un lugar bien sensitivo y tenía que ser una persona sabia que mandaban ahí para mantener control. Porque Pilato había hecho un desbarajuste cuando crucificaron a Cristo y la situación estaba bien sensitiva en Palestina. So Dios, César, que le llamaban Dios, agarra, anda indagando y averigua, y yo quiero líderes en Palestina que van a mantener paz, no provocar guerra. Roma no quería más problemas. So mandan a Cornelio, era un hombre sabio, era un hombre que trataba bien a la gente, era un hombre para llegar a ser centurión y no lo habían matado. Quiere decir que los soldados lo respetaban, porque en aquel entonces usted va de marcha y si trae un centurión que no le gusta, y esto pasó en Vietnam, según lo que me contaban gente que regresaron, yo nunca fui a la guerra, me dejaron aquí. Pero gente que regresaba, los tenientes que salían de las universidades e iban a Vietnam y trataban de ordenar a soldados que ya estaban probados bajo balas y bombas y quién sabe qué más. Y llega este teniente como creyéndose la gran cosa. Oye, a medianoche, donde hubiera un balaceo, lo buscaban y lo mataban. Y nadie sabía de quién vino la bala. Los centuriones sufrían las mismas consecuencias. Para que Cornelio hubiera mantenido y ahora se le encarga un puesto que es todo Palestina. Eso me da a entender que los soldados lo respetaban. Y lo leemos en el capítulo 10. No era un líder cualquiera. Este líder se había mostrado digno de respeto y también respetaba. Y vamos a ver los detalles de él. Y estos 2 líderes llegan a encontrarse. Y los 2 son llamados a este encuentro por intervención divina de Dios. Y cómo Dios toma 2 distintos líderes y cómo responde uno al otro, me llama la atención. Pero también me da vergüenza. Porque como líder, a veces nosotros tenemos que tener cuidado cómo nos recibimos unos a otros. Hay veces que hay celos, como con los discípulos. Hay envidia.
o hay sospecha. Vamos a leer el capítulo 10, empezando con el verso 1. Si ya lo encuentran, digan amén. Ok, vamos a leer todo el capítulo rápidamente. Y voy a luchar por no detenerme a presentar comentarios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Estoy hablando de un soldado. Okay, no era cobarde. Un soldado nunca llegaba a ser centurión si era cobarde. Pero aquí está atemorizado. Esto nunca lo ha visto. Se le aparece este ángel y dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Por qué el ángel no le hacía lo mismo? ¿Por qué tenía que usar a Pedro? No conteste, pero piénselo. Verso 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Incidentalmente, el viaje a Israel, vamos a visitar ese lugar. Verso 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Me gusta la palabra devoto. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. No les digo: ve por Pedro, le contó todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo que eran prohibidos comer. Y él vino y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al hombre llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántas veces lo ha repetido? Ya todavía no aprende y cada vez dice, wow, a la verdad y a la verdad y a la verdad. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, no puedo creer que Cornelio no se había enterado de la muerte del Señor Jesucristo. Ni tampoco en los rumores, pero aún así no creía en él. Sin embargo, leamos de nuevo lo que dice Pedro aquí. Verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando oyeron esto, la casa de Cornelio, creyeron. Y miren lo que Dios hace. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Todavía no están seguros de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora, ¿cómo sabían que habían recibido el Espíritu Santo? Porque hablaban en lenguas. ¿De qué otra manera hubieran sabido Pedro que algo había pasado y que el Espíritu había venido en ellos? Cualquiera puede confesar a Jesús con la boca y no quiere decir que son cristianos. Pero el hablar en lenguas, glorificar a Dios con otro idioma desconocido a la persona, casi ahí deja una señal extraordinaria, ¿no? Le pasó lo mismo a ellos. Uno puede llorar y acá pasar al altar y caer humillado y llore y confesar a Dios y todo eso, y mañana está haciendo lo mismo allá en la calle. ¿Sí o no? Apaguen sus celulares, hombre. ¿Cuántas veces tengo que decirles? Por lo menos pónganlo en vibración, que les dé un masaje. Por eso hay que tener cuidado cuando uno regaña. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, ¿qué hace Cornelio?
Se arrodilla, se postra allí. ¿Por qué? Él era un soldado romano, él estaba sobre los judíos. Pero llega Pedro y de repente cae delante a sus pies mostrándole reverencia. ¿Qué clase de líder era Cornelio? Ya ves, les dije, no solamente yo cometo el error. Pero Cornelio estaba acostumbrado a dar órdenes, no a recibir. Era líder. Sin embargo, él miraba a Pedro, a alguien superior que a él. ¿A qué disposición llega un soldado? Este no es soldado, él no es romano, no tiene nada sobre Cornelio. Cornelio puede mandar a los soldados que lo voten y hagan con él lo que les dé la gana y los soldados lo hubieran hecho. Sin embargo, aquí se le agacha. Ahora, ¿cuántos de ustedes estuvieran dispuestos a respetar a otra autoridad? Estando en sus casas. Esta persona tuviera que haber sido alguien que ustedes conocen, la alcaldesa quizás o el presidente. Pero que entre otra persona a su casa y ustedes se le postra y es su casa y usted es el jefe de policía. ¿Qué le había revelado? Simplemente le dijo que fuera por Pedro. Y es todo lo que le dijo. Un Simón que se llama Pedro se deja llevar por el sobrenombre. O sea, Simón se lleva por el sobrenombre de Pedro y está en la casa de Simón el curtidor. Pero ¿qué más dice de Pedro? Nada más dice, él te va a decir a ti. Y entienda bien lo que dice al principio, porque cuando el ángel se le aparece a Cornelio, le dice a él, manda por Pedro, él te dirá lo que es necesario que tú hagas. Dios va a mandar a Pedro y Pedro va a decirle a él qué debe de hacer. En lugar de Cornelio decirle a Pedro qué hacer. Ajá. Especial. Porque un ángel le había dicho que fuera por él. So Cornelio tenía en su imaginación a un hombre que Dios estimaba mucho, que tanto lo estimaba a Dios. O sea, ¿qué tan ignorante era Cornelio? ¿Cómo sabía Cornelio que era un ángel? Si él era romano, él no sabía. Pues el ángel se le aparece resplandeciente. O sea, el ángel no estaba, el ángel no entró como yo, el ángel estaba lleno de luz. Dice que estaba resplandeciente. Dejando el ángel, yo quiero hablar de dos líderes aquí. Pedro el líder y Cornelio líder. Porque Cornelio es un hombre de autoridad, es un hombre que reconocía autoridad sobre él. Era un hombre de autoridad, pero era un hombre bajo autoridad. Okay. No hay ninguna autoridad que no tenga autoridad. No hay ninguna autoridad que no tenga ninguna autoridad. Pero otra cosa que admiro de Pedro, Cornelio se le infla y ¿qué dice Pedro? Se levántate, yo soy hombre también. Somos líderes, pero somos hombres o mujeres. No somos superiores a los demás. Por lo menos Pedro tenía el consentimiento a reconocer eso. Nosotros no estamos aquí para recibir honor, aunque merecemos honor, porque la palabra de Dios dice, dale honor a quien merece honor. Si debemos honrar a nuestros padres, también debemos honrar a los pastores. Sin embargo, no estamos por eso. El honor viene, pero no pastoreamos por el honor. Pastoreamos para el honor de Dios. Bueno, Pedro luego lo levanta. Soy hombre como tú. Qué interesante, porque aquí está un gentil
No, Pedro es judío, Cornelio es gentil. Y Cornelio es inferior en la mente de los judíos. Acuérdense que les llaman perros. Pero aquí le dice, soy hombre como tú, en pocas palabras. Yo también soy hombre. En su mente está aceptando que Cornelio es hombre, él es hombre, pero religiosamente Cornelio siendo hombre es inferior. ¿Cómo a veces la religión nos ciega? ¿Y cuántos de ustedes son salvos por Asamblea de Dios? Ni uno. ¿Cuántos de ustedes son salvos por Bracewood, Asamblea de Dios? ¿Cuántos de ustedes son salvos por mí? No, ya estuvieran en... le dice, él va a venir y te va a decir qué tienes que hacer. Llega Pedro, lo recibe, y es interesante que Cornelio le dice a Pedro, hiciste bien en venir. Dice, hiciste bien en venir porque Dios mandó que yo pidiera por ti. Cornelio no sabía del lienzo. Dios podría haber mandado a alguien más a hablarle a Cornelio. ¿Por qué escoger a Pedro de entre todos? Pedro tenía sus dificultades con los gentiles. Porque Pedro era uno de los judíos que seguía la palabra y según él, las cosas que los animales, que según la ley de Moisés, eran inmundos. Él no las iba a comer y ya sabía que iba a comer en un lugar donde eran gentiles. Por eso fue que bajó el lienzo para enseñarle que lo que le van a servir Iba a comer en una casa de gentiles. Entonces, ¿para qué se puso a predicar? Ustedes me invitan a comer, yo no voy a llegar a predicar. Pero en caso de que lo inviten a comer, él ya sabía que podía comer todo porque el lienzo había bajado y le había dicho Dios, lo que yo bendije tú no lo bajas. Entiendo cómo llegamos a esa conclusión, pero los animales representaban los gentiles. Y Dios dice, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. Y luego Pedro varias veces llega a la conclusión que Dios no hace excepción de personas, que para Dios no hay persecución, no hay prejuicio, no hay distinciones. Para Dios todas las naciones son iguales. Pero Pedro había llegado a este punto siendo usado en una manera extraordinaria. Mi sombra nunca sanaba a nadie. Al contrario, asustado. Cuando vine detrás de mis nietos, una vez vieron la sombra y se espantaron los pobres. Pero mire, Dios le abrió la cárcel, los ángeles vinieron, las cadenas cayeron y el ángel tuvo que darle puntapié para despertarlo. Se levantó y salió libre, ¿eh? O sea, Dios había trabajado con Pedro y todavía tenía prejuicios. Años de ministerio. Miles de gente que vinieron a los pies de Cristo. La iglesia más grande de aquel entonces, de 20 a 30 millones, 30 mil, vamos a decir, de 1,000 personas. Y aún así, llegando a este punto en su desarrollo espiritual y su liderazgo, sigue teniendo problemas. Ahora, ¿y por qué Dios puede venir a usted y usted es la última persona calificada? Pedro hubiera sido la última persona que yo hubiera escogido para ir a una casa de gentiles. Yo sé que Pedro me va a pelear. Pero Dios a veces nos manda a hacer algo para enseñarnos algo de Dios que tenemos. Aquí tenemos a Cornelio, que es romano, está sobre toda Judea, cree en Dios, pero no va al templo. No sacrifica animales. Él ha abrazado a Jehová. Él cree en el concepto no de multitudes de dioses, un Dios y a él ora. Y él es bueno con la gente. Sin embargo, él sigue siendo comandante sobre los judíos. Y llega un judío, Dios está trabajando con Cornelio y quiere enseñarle que los judíos, y por eso Pedro le dice, levántate, porque Dios sabía que eso sí Pedro no iba a aceptar. No iba a aceptar esa clase de homenaje.
Y le iba a decir, eso solamente para Dios, levántate. Cornelio aprendió algo aquí, que usted puede ser líder, pero aún así el único que merece adoración es Dios. Y me gusta lo que decía mi abuelito, que el que conoce a Dios a ningún santo se le anda doblando. Porque de veras, no hay por qué doblarle rodilla a ningún santo. No importa que tan santo. No hay nadie más santo que Dios. Pedro le enseñó a Cornelio eso algo. Y Cornelio le enseñó a Pedro que Dios también ama a los gentiles. Los que tú llamas perro, yo los he limpiado. Y aunque esta persona no sabía de Jesús, no había aceptado a Jesús como el Mesías, qué tan el corazón tan abierto estaba a escuchar el Evangelio, que el momento que dice que todo aquel que en él crea se salva, oiga, el Espíritu cayó sobre ellos, porque ya fueron, el Espíritu no cae sobre los incrédulos, sobre los salvos nada más. Ellos aceptaron el mensaje y Dios los bendijo. Okay. Y Pedro se queda, oye, vamos a tener que bautizarlos. Pero Pedro no aprende. Porque en el libro de Gálatas, él y Pablo se agarran. Dios hizo un tremendo milagro. Y Pedro y Pablo se agarran sobre el hecho de que Pedro, cuando llegaban los judíos que demandaban circuncisión para los gentiles, se iba a favor de los judíos, a pesar de que sabía que el Espíritu Santo había sido derramado sin que fueran circuncidados. Pero Pedro quiere que se echen el agua bendita antes de ser cristianos, o si hagan la cruz o lo que sea. O sea, todavía quiere tener algo de la religiosidad, o no quiere ofender a nadie, eso se va con ellos. Llega Pablo y lo ve, mira qué sinvergüenza esta, y se agarran a palabras. Porque Pablo no iba a aguantar esta hipocresía de parte de Pedro. Hermano, tenemos que tener cuidado de que si nos vamos a entregar a Dios por completo, tenemos que imitar a Cristo y tenemos que cuidar cómo nos tratamos unos a otros. Pero porque Dios lo usa y porque es líder, no quiere decir que anda bien completamente delante de Dios. Hay que examinarnos diariamente. Y Dios nos enseña a veces, y a veces está dispuesto a avergonzarnos, si fuera necesario, porque no quiere que nos perdamos. Y Romanos, capítulo 12 nos dice que no nos creamos más de lo que debemos. Y cuando usted empieza a tener, como los discípulos empezaron a tener envidia y celos entre ellos mismos, ya no es el espíritu que está en nosotros, esa es la carne. Y Pedro tendía a pensar de que era superior a los gentiles. No somos. Hermanos, la única persona que nos distingue a nosotros del resto del mundo es Jesús. Pero eso puede ser remediado. Predique a Jesús. Y fue remediado en la casa de Cornelio. Y vea a Cornelio, él invita a todos. El ángel que se le apareció no le dijo, quiero que toda tu casa estén allí. Él juntó a toda la casa, porque Cornelio no tenía un ambiente envidioso o egoísta. Él quería que todo el mundo recibiera de Dios. Invitó a todos a su casa para que escucharan a Pedro. Podría haber seleccionado a cierto grupo, pero todos los que oyeron en casa, Dios los bendijo, digo. Eso me da a entender a mí qué clase de persona era él, que la gente respetaba su creencia. ¿Qué clase de testimonio tenía Cornelio, que la casa estaba hambrienta por conocer más de Dios? Oye, yo tengo otros asuntos, Cornelio. No tengo tiempo para estar escuchando a un judío, si nosotros somos Roma. No, pero les había enseñado cierta humildad. Y ahí estaban todos listos para escuchar a un pescador judío que para muchos romanos los consideraban inferiores, cabezones, tercos, rebeldes.
Pero aquí estaban listos para escucharlo. ¿Por qué? Porque ellos no vieron al ángel. Pero ¿qué clase de persona era Cornelio que le creyeron cuando dice un ángel me dijo que mandara por Pedro, o mandé por Pedro? Le creyeron. ¿Qué clase de persona? Esta persona era de la clase que no lo creían capaz de mentir. ¿Qué diría la gente de nosotros? ¿Creen el evangelio de nosotros? Les digo lo que me decían muchas veces, pues no que eras cristiano. Las veces que me enojaba, pues no que eras, el cristiano no debe enojarse. A ver, todos los que nunca se han enojado, pónganse de pie. Pero ve, el mundo tiene un concepto y muchas veces lo tiene más alto que el de nosotros, de un cristiano. Amén. Les voy a decir algo. Cuando ustedes fueron a la iglesia por primera vez, alguno de ustedes me pudiera compartir lo que esperaba en la iglesia. ¿Y cuántos de ustedes fueron desilusionados por algo que vieron? Ok, esa es la impresión que ella tenía, estaba esperando de la iglesia. Cuando yo entré en la iglesia y miré a una jovencita tocando el piano y las bancas delanteras llenas de jóvenes, y cuando vi que estaban viendo el color de algo, dije, no hombre, si las huercas están peor aquí que allá. O sea, ¿qué impresión tiene la gente de la iglesia? Tienen una alta expectativa de la iglesia y la iglesia ha fallado, ministros han fallado. Y estamos nosotros causando que el mundo blasfeme a Dios. Piensen mal de Dios, concluyan más de Dios, que no saben ni a qué iglesia ir. Ellos tienen una falsa expectativa, asumen de que todos en la iglesia son santos. Pero en la iglesia hay Judas también, y hay Pedros que saben negar, y hay Jacobs, y hay Juanes que huyen cuando llega la persecución. Pero que Dios nos ayude, hermanos. Si usted es la causa de que un pequeño tropiece, ¿me están escuchando lo que digo? Tenga cuidado que usted no se porta de tal manera que alguien visitando tropieza, porque tendrá que dar cuenta a Dios por su eternidad. Ok, todos los hombres pónganse de pie. Ajá, y todavía ni tiene bigote. Bueno, yo tampoco. A ver, todas las mujeres que creen. Todas las mujeres que creen que no ha habido un hombre en sus vidas, pónganse de pie. No estoy hablando, es que ni una mujer puede nacer sin hombre, ¿cierto? Y cuando Dios habla de hombre, ¿de qué está hablando? Está hablando de todos. Dios creó al hombre, hombre y mujer, o varón y hembra, no importa las palabras. Ok, se pueden sentar, gracias varones porque se pusieron de pie, pero quiere decir que nos ganan las mujeres, eso es tiempo de evangelizar, hermanos. Al hombre es más duro convencer que a la mujer entra y siente la presencia de Dios. El hombre entra y quiere ver la presencia de Dios, y a veces no se ve. La mujer siente. El hombre entra y asume que porque está peinada de esa manera no debe estar en la iglesia, o se está vestido de tal manera. No, nosotros los hombres tendemos a juzgar más por la vista y tenemos ciertos datos registrados en mi mente. Yo tenía un concepto de qué era ser un cristiano y de veras me desilusionó la iglesia. Pero no me desilusionó la palabra, porque fue en escuchar la prédica que yo respondí al evangelio. Y ya no me importó quién estaba ahí, porque yo sabía que la palabra no era producto humano.
porque solo Dios puede haber sabido quién era yo y que cada vez que predicaban sobre el borracho yo estaba allí. Dios sabía quién era. Pero hermano, lo que les quiero decir aquí, que tenemos dos líderes, tremendos líderes. Pedro acostumbrado a tener éxito, usado poderosamente por Dios y tenía algo que aprender. Que Dios no nos dé sobre la cabeza con un bate para aprender, hermanos, por favor. Por otro lado, si somos como Cornelio, a no creernos tanto, que no estamos dispuestos a aceptar otra autoridad sobre nosotros, que Dios puede levantar a alguien sobre usted que usted no quiere. Y empezamos a dar celos, envidia y a querer destruirlo, cuando Dios fue el que lo levantó. Porque no hay autoridad. Cornelio no era autoridad solo porque él quería, sino porque Dios así lo quiso. Y Dios estuvo hablando con Cornelio, estuvo trabajando con Cornelio a traerlo a ese punto de humildad y de fe en Dios, porque nadie puede creer en Dios a menos que Dios se le revele. La fe viene por el oír. Él oyó suficiente para creer que hay solamente un Dios y que se le puede hablar a Dios. Un soldado acostumbrado a ir a templos por todo el mundo y arrodillarse a toda clase de dioses, y de repente llega a Israel y elimina a todos los dioses por uno. Y empieza a hablar con él, tal que Dios le contesta. Pero él miraba suficiente de Israel y la religión de Israel que solamente creía en Dios y hablar con él, pero no creía en el templo. Porque el templo se estaba usando para ladrones. ¿Se acuerda que se usaba para el cambista? Llegó Jesús y botó todo. O sea, le dejó una mala impresión. Agarró lo bueno y rechazó lo malo. Pero no todos los que vienen aquí van a hacer lo mismo. No todos los que entran por esa puerta van a poder saber agarrar lo bueno y rechazar lo malo. Así que nos consta a nosotros, entre nosotros mismos, aceptar la idea de que un día alguno de ustedes puede superarme. Y no crea que no, hermanos. Para Dios todo es posible. Que alguien de aquí se levante y llegue a ser pastor sobre mí. Lo veo en la palabra. Y hay que aceptarlo. Cuando Pablo y Bernabé salieron a evangelizar en el primer viaje misionero, era Bernabé y Pablo. En el segundo viaje cambió. Era Pablo y Bernabé. Y Bernabé nunca se molestó. Y fue Bernabé que fue en busca de Pablo. Y lo trajo a Antioquía. Aquí veo cómo Dios usa un incidente para enseñar a dos y para enseñarnos a nosotros. No considere una casa de una persona, yo no voy a entrar allí. Esa casa es de brujos, es de prostitutas, es de homosexuales. Oiga, porque Dios lo puede mandar allí a predicar el evangelio. Ahí tenemos un concepto de cierta gente que no queremos dejarnos tocar por ello. Esa es la filosofía de Pedro. Y Pedro tuvo que aprender. Hay personas que somos como Cornelio y hay personas que somos como Pedro. Y hay gente que se siente más cómodo mandando que recibir órdenes. Nos gusta mandar. A mí no me gusta mandar porque yo soy responsable por lo que los mandé a hacer y tengo que dar cuenta a Dios si los mandé a hacer algo mal. Prefiero no mandar, que otros asuman la responsabilidad. Yo prefiero ser mandado a mandar, pero no me da otra opción. Como pastor a veces tengo que mandar. No me queda más, Dios me llamó y viene con la responsabilidad. Dios lo hace a usted mayordomo, usted tiene responsabilidad, tiene que mandar, no puede negar esa responsabilidad. Pero acepte y esté listo. El que es líder tiene que ser seguidor primero. Si no es buen seguidor, nunca va a ser buen líder. Y hermanos, este domingo voy a predicar algo sobre esto. Hay líderes que nos hemos hecho líderes
no hemos sido llamados. Cornelio no fue hecho líder por Dios. Él se ganó el derecho. Pedro no se lo ganó, Dios lo llamó. Pedro no era apóstol por méritos, Cornelio sí lo era. Y sin embargo no se creía algo, estaba listo para arrodillarse a un pescador. Pedro no tenía nada de qué ofrecerle al reino, porque usted lo conoce, usted conoció la historia, mencionamos algo de eso. Sin embargo, Dios lo llamó y Dios lo equipó y Dios lo usó. Dios puede usarlo, créalo. Déjese usar por Dios. Abra su corazón, deje que venga el Espíritu sobre usted. No tenga miedo a hacer lo que Dios le dice que haga, hágalo. Y no lo deje pasar por alto. Dice, no, ese es trabajo del pastor. No, en ese instante es trabajo. Abran sus Biblias al libro de Hechos, al capítulo 10. Vamos a estar hablando de dos líderes, un líder cristiano, apóstol, fue discípulo del Señor Jesús, anduvo con él por 3 años, y el otro es un centurión, un romano, no es italiano, pero su nombre es Cornelio, ya hablamos un poco de él hace 2 semanas. Y vamos a hacer una comparación como 2 líderes responden uno al otro cuando se encuentran, pero primero a considerar un poquito de cada uno de ellos. Número 1, cómo llegaron a ser líder. Número 2, cómo aceptan el liderazgo de otra persona, cómo responden a eso. Y número 3, tenemos que saber que aunque somos líderes no quiere decir que no tenemos micrófono, que no tenemos prejuicio. Aún líderes viene con el paquete de humanidad, porque somos llamados, somos ungidos, apartados para ser líder. No quiere decir que hemos llegado a una perfección, quiere decir que estamos trabajando para eso. Pero antes, la hermana Maricela acaba de regresar de El Salvador. Su papá falleció la semana pasada y tuvo que salir. La hermana Juanita fue su hermano, ¿verdad? Fue este fin de semana. Vamos a ponernos de pie y llevarlas delante de Dios en oración. Todos sabemos lo que es perder a alguien que amamos. La hermana Juanita sé un poquito de los detalles, me imagino que anda afligida por ciertos casos, y ella quiere hablar de ello. Ahí ustedes pueden preguntarle. Pero vamos a pedir consolación, fortaleza para ellas. Si están cerquita, voy a pedir que se acerquen, pongan mano sobre ellas y pidan por el confortador, el Espíritu Santo. No que esté con ellas, sino que se manifieste en ellas y las fortalezca en este momento. Divino Padre, agradecidos estamos, Señor, porque no importa qué está pasando, por qué estamos pasando en nuestras vidas, Señor, podemos acudir a ti en cualquier momento. No hay un instante, no hay un segundo en cual, Dios, tú no estés listo para recibirnos. Y por eso te damos gracias, Señor, y ahorita te presentamos a nuestras 2 familias, a estas 2 familias representadas aquí con la hermana Maricela y la hermana Juanita, Señor. Y si hay otros, también pedimos fortaleza, confortamiento en esta hora de pérdida, Señor. Tú conoces las circunstancias, Señor. También pedimos que estés con la familia de ellos en sus países, donde quiera que se encuentren. Un movimiento muy especial de tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor, y damos gracias por el confortador. Mejor amigo no hay en estos momentos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Todos sabemos quién es Pedro, ¿verdad? No está esta noche. El esposo de la hermana Petrona. Y la hermana Petrona acaba de llegar, ya no voy a poder hablar de él.
El hermano Pedrito no está, pero estoy hablando del discípulo, del apóstol Pedro. ¿Y qué sabemos de él? Carácter. Hay una persona aquí que no tenga carácter. Oh, era fuerte. No, el hermano Juan no está aquí. Era de carácter fuerte. ¿En qué sentido? Era mexicano. De Oaxaca. No es de pueblo, hermano. Era de Monterrey. No, era del Salvador. ¿De qué? Sígale, hermana, va a ver. Era de carácter fuerte, era trabancado. ¿Qué más? Era pescador y no podía nadar. En medio de una tempestad ni yo puedo nadar. ¿Qué más? Es todo lo que saben de él. ¿Cuántos han leído la Biblia? Era un discípulo. Era un buen discípulo. Era un buen discípulo, poco atrabancado, de carácter fuerte, pero era buen discípulo. Ah, ¿y cómo sabe que era buen discípulo? ¿Por qué? Lo dice. Pedro, buen discípulo. Ah, no lo dice. Pues te acaba de decir que lo decía, hermano. Ah, pero ya estamos hablando cuando era apóstol. Ok. ¿Qué más sabemos de Pedro? Eso no sabemos, hermana. La Biblia no dice eso. Fue Jesús el que la quería, fue y la sanó. Por eso dicen que Pedro negó a Jesús porque le sanó la suegra. Esa es una leyenda, hondureña, iba a decir salvadoreña, pero ya ataqué mucho a los salvadoreños. No sabemos, sí sabemos que tiene que haberla querido porque la tenía en casa. Y por eso se fue con Jesús, para no estar en casa, pero donaré. En el aposento alto, cuando Jesús se puso a lavar los pies, él fue el que dijo, a mí no me los lavas. ¿Se acuerdan? Se creía que, no, Jesús, tú no debes de andar haciendo esto, tú no me vas a lavar los pies. Después Jesús dijo que era necesario que le lavara los pies y dice, pues lávame todo entonces. Él era el que siempre tendía a hablar sin pensar. ¿De quién habla, hermano? Por eso está en una silla aparte. Bueno, gracias a Dios que usted fue la que se casó con él. No tengo. ¿Quién llamó a Jesús, a Pedro? Jesús mismo lo llamó. ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue la llamada? Que básicamente le dice, sígueme, voy a hacerte pescador de hombres. ¿Pero qué hizo Pedro? Dejó todo y lo siguió. Esto me llama la atención. ¿Por qué creen que dejó todo y lo siguió? Un negocio lucrativo. Ya había oído de él. Fue el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes, si viene el Señor Jesucristo en este preciso momento, dejarían todas sus casas y todas sus familias, sus suegras, eso es fácil, sus esposas, dejarían todo y lo siguieran? Ni preguntó a dónde vas, ni preguntó dónde te quedas. Dejó todo y lo siguió. Ahora entienden, ¿cuál era la mentalidad del judío en aquel entonces? ¿Qué más sabemos de él? Que era pescador, fue discípulo, era apóstol, ¿qué más? Era atrabancado, era carácter fuerte. Le mochó la oreja. No andaba por las ramas, iba directamente. Él era directo. Ajá. ¿Mandé? No controlaba su carácter, ok. Ni dormido. ¿Quién sabe?
Ok, tenía buena convicción para hablar de la palabra, ya estamos hablando después. Pero ¿qué nos dice, qué nos enseña, qué aprendemos en los evangelios de Pedro? Les voy a dar unas ideas. Cuando Jesucristo le pregunta a los discípulos qué piensan ellos de él es el que recibió la revelación del Espíritu, no de la carne, sino del Espíritu, que dice que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Fue él el que lo recibió. También fue el único que anduvo sobre el agua, aunque breve. Era trabancado. Pues él dice, si eres tú, pide que venga a ti, y salió de la barca en medio de la tempestad. Un marinero profesional, experto, conociendo las tempestades, sin embargo se arriesgó, tuvo lo suficiente fe para andar sobre el agua, pero luego como si se espantó y empezó a hundirse, pero tuvo la conciencia de gritar auxilio. Y incidentalmente los otros 11 discípulos ahí se quedaron, que se ahogue, yo no voy a arriesgarme. Había mucho cariño entre los discípulos. Lo iban a dejar que se ahogara, nadie se tiró el riesgo, ni un mecate, ni nada, hombre. Ajá, ya, claro. Recuérdame que nunca ande contigo en medio de una tempestad cuando me esté ahogando. ¿Qué más sabemos de él? También fue Pedro el que dijo, todos los demás te abandonarán, yo no te abandonaré.